¿De acuerdo? Bueno, esto sería, entonces entran aquí y acceden. Bueno, es un punto. El otro que tendría que ver, digamos, con, si cabe, con éxitos y fracasos. Podríamos comentar como si tenemos ciertas estadísticas relacionadas, bueno, estos son datos que también me habían consultado, que aquí los estaba revisando. Esto es la capacitación en términos de los datos que tenemos de 2008 hasta el 2012, de cuántas personas han sido capacitadas. A esto, claro, hay que agregarlo de este año, que estamos alrededor de 6.000 y pico de usuarios. Entonces tenemos el año 2008, como ustedes ven, los primeros años fue una capacitación muy intensa, entramos por varios frentes, y luego ya nos detuvimos en 2011 y 2012, que más que el número, lo importante era ya dar una capacitación mucho más específica, más de laboratorio y más en términos de manejo de herramientas, en forma específica, ¿no es cierto? Ahí se cambió un poco la estrategia. Pero en total tendríamos hasta el 2012, superamos las 50.000 personas capacitadas, esto es entidades y estos proveedores. ¿Sí? Ese sería un poco el esquema donde está por cada año, que es un dato que me habían también consultado. Y esto, bueno, estos son los gráficos, en fin, que eso está en relación. El otro elemento que les quería también comentar, entonces se relaciona con las experiencias. Esta es la experiencia de la subasta corporativa, en este caso para equipamiento vial. Hicieron, bueno, todos los municipios amazónicos agrupados, tienen ellos una organización que les agrupa a los amazónicos y de Galápagos, y realizaron una gestión financiera con un banco que se llama Banco del Estado, que les financió la compra de equipo vial, es decir, porquetas, grúas, etcétera, ¿no? Y juntaron esas necesidades y realizaron un solo procedimiento. Es lo que prevé la ley. Últimamente, el INCOF también ya estableció, mediante una resolución, un acuerdo tipo, cómo es lo que debe, qué términos y cuál debe ser el modelo a seguir para realizar este tipo de asociaciones, si cabe. Y fue realmente resultados muy importantes. Hubo unas rebajas de más del 30% respecto al presupuesto referencial, y esto les permitió obviamente tener mucho más equipo del que inicialmente habían previsto. Entonces, realmente hemos visto por estas experiencias resultados muy significativos. En cuanto a lo mejor podríamos hablar, no sé si de fracasos, pero sí de situaciones que se presentaban sobre todo al comienzo de las pujas. A la oficina fueron unos japoneses muy enojados que reclamaban y le culpaban al INCOF porque manejaba el sistema, en cuanto a que no habían podido enviar la última oferta en una puja. Claro, era un proceso de un valor importante, ¿no? Era de varios millones de dólares. Entonces, claro, se analizó cuál era el problema. Y lo que ocurrió es de que esta empresa, por más que era de japoneses, no tuvieron una adecuada conectividad. Y claro, en la especulación por enviar los últimos segundos la oferta económica, poco se les pasó los segundos y no enviaron con un tiempo suficiente como para que puedan realmente, que el sistema le permita, digamos, salir de sus máquinas y que esa información llegue al sistema, ¿no es cierto? Y el sistema no recibió esa información. Entonces, de ahí un poco surgió la necesidad, incluso ya los proveedores un poco incluso han ido madurando este aspecto, y ya es parte, si cabe, de la cultura esta de la contratación pública, especialmente la participación de los proveedores, de manejarse con una muy buena conectividad.
y especialmente se van a llevar adelante una estrategia que normalmente es la que utilizan, ¿no? En el caso de la subasta, que es especular hasta los últimos segundos y enviar la última oferta económica. En nuestro caso, el tiempo está determinado, es mínimo 15 minutos, máximo 60. Una vez que terminó el tiempo, el sistema cierra y le deshabilita, ya no pueden enviar porque ya no tienen la opción, incluso se le desaparece el link para enviar la oferta. Entonces esto yo creo que también es son resultados de la práctica que ha permitido que se vaya afinando y que inclusive para el caso de los proveedores cuenten también con una adecuada conectividad para que realmente los procedimientos, y fundamentalmente en este caso de subasta inversa, donde la estrategia de los proveedores es enviar las ofertas a último momento, puedan tener resultados. Y el otro caso que les quería comentar es relacionado con esta subasta corporativa de medicamentos. Como les había manifestado, aquí la misma normativa establece, en el reglamento general, establece un esquema donde debe coordinar el INCOF como órgano rector y participa el Ministerio de Salud, el IES y el Seguro de las Fuerzas Armadas y Seguro de la Policía. Gracias. Entonces, en este caso, tenemos esos valores que fueron dados, están establecidos allí. Entonces, tenemos... Perdón. A ver, aquí Juan nos va a aclarar algo. Víctor, sí. Interrumpa tu presentación, pero quería hacer solamente un aporte sobre esto porque me parece que el caso que presentó Perú es muy semejante al nuestro, muy semejante. Y lo que quería señalar es que en el Ecuador, cuando se hizo la subasta inversa corporativa de medicamentos, la diferencia que la encontré a partir de tu exposición está en función de que nosotros catalogamos. Nosotros, por lo tanto, lo que hicimos es, en primer lugar, utilizamos el mecanismo corporativo. Igual, una serie de instituciones públicas que requieren que se consolide su demanda para mejorar en precios. Entonces, lo que hicimos es la corporización. Ministerio de Salud y los 3 seguros sociales que vi que eran muy semejantes, ¿no? El Seguro Social General, de las Fuerzas Armadas y el de la Policía. En estos cuatro entidades de salud está el 95% de la compra de medicamentos del Ecuador, por no decir un número mayor. Entonces se consolidó la demanda. Segundo tema, hicimos subasta inversa, para, en función de la cantidad de demanda que habíamos consolidado, buscar también un mejor precio y a la baja. Y en tercer lugar, utilizamos el catálogo. ¿Qué significaba esto? Significaba que lo que buscábamos es que las entidades contratantes, las entidades que estaban interesadas en adquirir medicamentos, vayan a una pantalla electrónica, vayan a la pantalla de la computadora y cada vez que requieran un determinado número de medicamentos, den un clic y lo compren. Entonces no teníamos un sistema de entrega de grandes cantidades, podían ser grandes cantidades, dependiendo de cómo se organicen, pero estaba todo a disposición en un catálogo electrónico. Entonces nosotros lo que hicimos aquí fue una mixtura, hicimos una subasta inversa, lo hicimos corporativa y lo ingresamos a catálogo. El tema del catálogo fue sustancial, porque adicionalmente lo que planteamos es que este es un proceso con 2 años de vigencia en precio. Y por lo tanto tenían la obligación de proveernos de esos medicamentos dados a un precio que era el más bajo de mercado durante 2 años. Este catálogo está por fenecer en noviembre de este año. Entonces, solamente quería señalarles de aquí, me disculpas Víctor por haberte interrumpido, pero solamente para ser un poco gráfico, que en el Ecuador lo que se buscó fue unir una serie de mecanismos que tenemos desde la perspectiva jurídica para utilizarlos, mezclarlos y hacer un tema que nos pareció sumamente interesante. Y, ¿perdón? Nosotros subastamos por principio activo. Como ustedes conocen, no hay marca, hay principio activo, lo mismo. Y desde esa perspectiva lo que dijimos es, teníamos una lista de como de 600 productos. 357 subastas se llevaron adelante. Fue un proceso largo.
Nos tomó aproximadamente entre 4 o 5 meses, porque en primer lugar había que hacer la ficha técnica. Aquí sí hicimos una ficha técnica. Igual, ¿con quién? Con los participantes del sistema de salud, con estas 4 entidades y básicamente el Ministerio de Salud, que es el ente rector de la salud en el Ecuador. Entonces hicimos una ficha técnica. Después de que hicimos la ficha técnica, tuvimos que socializar el mecanismo. ¿Con quién? Con todos los posibles proveedores. Llevamos adelante procesos de capacitación, de formación, de qué se trataba, todo. Hicimos un reglamento de subasta y les dijimos, esto es lo que vamos a hacer. Y después, claro, el tema de la puja, había que enseñarles también. Es más, nosotros tenemos, como ustedes conocen perfectamente, el registro único de proveedores. En este caso, nosotros hicimos el registro de proveedores de medicamentos, separándole, conformando el mismo registro único, obviamente, pero como una sección especial. ¿Por qué? Porque habían ciertas características que no los pides tratándose de un registro normal. Aquí tenías que ver temas de cumplimiento, como por ejemplo que tengan el registro sanitario, ¿no? Que tengan la posibilidad de que sea un medicamento apto para consumo humano, la calificación de especificación técnica que cumpla previamente, que en el Ecuador lo da el Ministerio de Salud a través de algunos de sus organismos. Entonces todos estos instrumentos nos entregaron previamente y los revisamos, y solamente cuando tenían todo esto en orden nosotros les generamos el registro de proveedores. Con esto llevamos adelante la subasta y se siguió el proceso respectivo. Lo que hicimos, siempre nuestra ley pide que para participar en procesos de contratación pública, el que sea, tienes que tener el registro de proveedores. Es la forma en cómo nosotros invitamos a participar en los procesos, a través de los correos electrónicos. O sea, el registro es un tema indispensable, previo. Lo que hicimos fue eso: preséntenos nuestros requisitos para el registro, pero aquí necesitamos algo adicional, y los adicionales eran ¿qué? Temas vinculados a su capacidad de proveer medicamentos de consumo humano, obviamente, con los registros respectivos. Los pusimos eso, entonces después lo que teníamos que verificar es de que se mantengan vigentes entre la fecha del registro a la fecha de los concursos. Si por A o B circunstancias no se mantenían vigentes, tenían que presentarnos dentro de la documentación, pero si estaban vigentes no tenías ningún problema. Y lo que llevamos adelante fue ya un proceso de subasta. Cumpliendo todos los requisitos fuimos, no era precalificación, era solamente registro de proveedores. En el momento mismo en que nosotros presentábamos la oferta, se les exigía una serie de requisitos, lo que hablábamos ayer, ¿no es cierto? Requisitos de cumplimiento independientes de los que ya estaban en el registro. Me disculpan algún tema adicional, si no, en realidad es Víctor quien iba a exponer, me disculpan por este tema. No faltaba más, usted es el jefe, así que… Era una precisión en realidad. Usted no interrumpe. Bueno, el punto es de que, complementariamente a lo dicho por Juan, hay que considerar que en nuestra subasta inversa solamente se interviene un solo producto. No tenemos subastas de varios productos, a menos de que se haga un kit, ¿no es cierto? Que se diga, por ejemplo, que es lo que a veces se estila: muebles metálicos. Y en el pliego se especifica todo el detalle de lo que comprende ese kit de muebles metálicos o muebles de madera. Entonces luego lo que se subasta es ese conjunto de muebles, con ese detalle, esa cantidad y especificaciones correspondientes. En el caso de medicamentos, se hacían subastas por cada uno de los productos. Por eso hubo centenares de procesos. Y como resultados se llegó a esto. Cuando se realizaron subastas inversas, en general de productos, se tenía, productos médicos, una rebaja del 18%. Pero con el trabajo que se hizo de la subasta corporativa, claro, fueron mucho menos procesos, 265. El proveedor obviamente determinó que era un mercado importante, era una mayor demanda, y de esta manera se tuvo en cambio un ahorro de casi el 38%. Y pienso esos datos sí pueden ser interesantes, ¿no es cierto? Ese sería un poco el esquema general, y bueno, aquí tenemos todo el detalle de los diferentes productos, en fin.
inclusive el detalle por todos los proveedores que intervinieron. En este caso es productos que había con componente nacional y sin componente nacional, también que al final se contrató. Luego el tipo de empresa, que había empresa grande, pequeña, mediana y micro. Perdón. En esos porcentajes, en esos valores, número de procesos. Claro, la micro es donde menos interviene, porque son procesos generalmente que requieren mucho más capacidad de producción, ¿no es cierto? Más inversión. Y la empresa grande es la de mayor participación. Y por último, claro, aquí tenemos todo el detalle por cada uno de los proveedores que fueron adjudicados. Y ese sería un poco el esquema que ponemos a su consideración. Muchas gracias, Víctor.